Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy estamos de enhorabuena porque vamos a hacer una presentación que debiera haberse hecho hace largo tiempo, pero por circunstancias ya sabidas, pues no se ha podido hacer, sobre todo personalmente, y que Joaquín Fabrellas hubiera estado en Cartagena con Pedro Gascón. Ellos dos están aquí, Pedro Gascón, editor de Chamán Ediciones, y Joaquín Fabrellas, el autor de este maravilloso libro que salió en junio del 2020, El imposible lenguaje de la noche. ¿Qué decir del imposible lenguaje de la noche? Yo me acuerdo que Pedro me insistía, este libro es muy bueno, y conociendo un poco también parte de mis gustos musicales, creo que acertó. Es verdad que a mí el mundo del jazz en los años 50 y los años 60, digamos que en la última parte de mi vida me ha interesado muchísimo, y claro, sumergirme en una novela, evidentemente tal y como se pone en la contraportada, una novela fragmentada, donde el autor habla con esos personajes de los años 50, años 60, la generación beat, aquellos movimientos de jazz tan grandiosos como Thelonious Monk, etcétera, etcétera, etcétera. También le pone voz, como si fueran ellos mismos los que estuvieran hablando, escribiendo, y hasta una... Bueno, es que esto después tenemos que hablar un poquito de cómo está estructurada la novela, porque tiene su miga. Y lo que quería decir es que es una novela que a mí realmente me sorprendió. Me sorprendió muchísimo porque es una novela poco habitual, es una novela arriesgada, Joaquín. Evidentemente yo te felicito porque no es una novela común, pero con una elaboración perfecta. Entonces, desde Cartagena, yo la he promocionado, vamos, todo lo que he podido. Me parece una obra exquisita y de verdad, Joaquín, bienvenido a la librería, aunque sea de manera virtual. Estamos encantados de tenerte aquí. Y Pedro, cariño mío, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás? bien, muy buenas Pedro, noches. ya nos tuteamos, que nos conocemos mucho, Pedro y yo. Entonces, bueno, Pedro, vamos al grano. ¿Por qué decidiste publicar esta novela? Porque no dejaba de ser un riesgo. Porque es una novela... Explícanos un poco, cuando tú recibes esta novela de Joaquín, ¿qué es lo que pensaste? Bueno, pues buenas noches, como he dicho antes. Bueno, un riesgo es publicar ya de por sí cualquier cosa hoy en día. ¿Sí? Pero yo no he sido consciente de correr ningún riesgo a la hora de editarla. Yo solamente sé que nos llevó, mm, la leí dentro de los manuscritos, cuando estaba la apertura de manuscritos, que llevamos ahora año y medio con la apertura cerrada, ¿no? Y bueno, pues leí la sinopsis, le eché un vistazo, la dejé ahí apartada ahí en un archivo de posibles lecturas y bueno, tenía buena pinta. Y nada, pues como siempre he hecho en los meses de verano, que es cuando me puedo permitir eh, estar un poco más desahogado y leer mucho los manuscritos de poesía y bueno, de todo lo que nos van mandando, pues me la leí y, y recuerdo que me lo pasé pipa, que además el otro día Anaís, hablábamos precisamente de ese verano, que estábamos en el campo y le decía, digo, esta novela me está gustando mucho, esta novela me está gustando mucho, me está gustando mucho, que bueno, terminé de leerla. Y conforme terminé de leerla, salí a la puerta de la calle para coger algo de cobertura, que teníamos muy poca cobertura, y llamé a Joaquín. Y bueno, Joaquín sabe que así fue, que le dije, oye, mira, me acabo de terminar la novela y es que yo no sé si ya tiene esa palabrada la novela o no, pero que me lo he pasado cojonudamente, ¿no? Y es muy curioso porque yo sí que no soy ningún entendido en jazz, tengo discos de jazz y tal, pero no soy ningún entendido. Tampoco soy ningún entendido en la Beatnik Generation. He leído cosas de ellos, pero que no es precisamente ni una literatura ni un tipo de música que me hayan llamado la atención al 100%.
conozco, leo cosas, me interesan, pero que me he metido de lleno me metí de lleno en la novela. A mí el fragmentarismo me encanta, me gustan mucho las novelas tipo que juegan con perspectivas, que juegan con fragmentos, con fragmentaciones, incluso que utilizan distintos... No en sí la novela experimental, sino la novela que juega un poco con el autor, con el lector, perdón, y que, bueno, pues de alguna manera te obliga a inmiscuirte dentro de la obra, ¿no? Las novelas lineales están muy bien, es lo que más se vende hoy en día. Se hace muy flaco favor con este tipo de literatura, la verdad. Yo creo que se debería apostar más por literatura de este tipo, que es literatura, con técnicas narrativas, técnicas literarias muy concretas, y creo que merece muchísimo más la pena, ¿no? Pero también es cierto que es un lector que debe de tener una formación mínima para no perderse, ¿no? En ese tipo de perspectivismos, de fragmentarismos, de juegos de técnicas narrativas, etcétera, etcétera. Y así es como mucho más tarde se editó la novela. Muy tarde, porque somos tardíos, nosotros somos muy lentos, tenemos una maquinaria muy rudimentaria y somos muy lentos. Es algo que mucha gente sabe que lo digo, incluso hay gente que se enfada muchas veces porque piensa que su libro no sale porque lo tenemos ahí. Es que somos lentos, no podemos hacer más. Y bueno, pues Y lo Joaquín hacéis muy tuvo bien, mucha... y lo hacéis muy bien. Sí, sí. Ya Es lo que creo. mira, ya hay una cosa, y ya dejo que hable Joaquín y hables tú también. Hay una cosa que a mí Yo llegué aquí hace 6 años ya. Yo no fui librero por casualidad durante un poco tiempo y medio editor de una revistilla que hacíamos aquí en Albacete. Esa es mi... Pero hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Yo hay algo que no soporto ni voy a poder soportar nunca. O sea, yo que un libro 3 meses después de haber salido sea ya un libro antiguo, pasado, no lo soporto. No voy a soportar ni voy a entender tampoco nunca. Yo entiendo que un libro como El imposible lenguaje de la noche se presente ahora, es decir, cuando el libro ha rodado. Cuando el libro ha rodado, cuando el libro ha tenido reseñas, se ha leído y tal, ahora es cuando yo creo que tiene sentido esas presentaciones, ¿no? Y que el autor pueda estar con los lectores. Lo que no entiendo es pues, que salga el libro esta semana, la semana que viene se presente y de aquí a un mes ya sea un libro viejo. Y no puedo entenderlo. Sé que la industria es así y funciona así, pero bueno, Yo que te voy a contar. os dejo hablar. Desde luego. Lo tenía que decir, Ya, y si ya. no reviento. Formamos No, todos Joaquín, parte. Perdón, Bueno, perdón. Joaquín, nada. vamos al libro. Para aquellas personas que no conozcan el libro, hay algo muy importante. El libro está dividido, digamos, en 3 segmentos muy concretos. Y bueno, cuéntanos uno a uno qué es lo que intentaste transmitir al lector con cada uno de esos 3, digamos, interludios que al final conforman la novela. Cuéntanos porque es muy curioso. Sí. Bueno, yo creo que te refieres a la estructuración temporal Sí. de la novela, ¿no? Sí, Porque, sí. bueno, eso fue producto un poco de la casualidad. Bueno, de la casualidad no, del trabajo posterior, ¿no? El caso es que quería responder a Pedro porque ha dicho antes que cuando me llamaron, ¿no? Ese momento en el que él termina de leer la novela, yo estoy completamente desahuciado, ¿no? Literalmente estoy completamente a punto de dejarlo todo. Con esa novela que ya llevaba escrita un año, bueno, con ciertos retoques, ¿no? Y yo ese día justamente le había dicho que no a otra editorial. Y un poquito antes me habían dicho que no 2 editoriales que ya la iban a publicar. Era una novela que se vendía muy bien, pero que después nadie publicaba. Y que por lo tanto agradezco a Pedro que lo hiciese así, en ese momento donde mi vida literaria no existía. Yo ya estaba a punto de dejarlo, ¿no? Para siempre. Pero bueno, formamos parte, como dice Vicente y dice Pedro, de ese circo mediático en el cual la literatura es algo completamente rápido, como los envíos de Amazon tienen que ser inmediatos, y entonces nos metemos en un círculo vicioso súper estúpido y súper, no sé, el poscapitalismo, como quieras llamarlo, ¿no? Y entonces la literatura no tiene que ver con eso, tiene que ver con la lentitud y con hacer bien las cosas. Y en ese caso creo que lo hace muy bien la editorial Chamán, ¿no? Que cuidan sus libros. Yo en un primer momento me parecía ya hasta fuera de lugar hacer
la presentación ahora, pero por otra parte es cierto, ¿no? Quiero decir, yo ya no había pensado en eso, ¿no? En hacer una presentación. Pero por otra parte es cierto que, bueno, ¿por qué no un año después, ¿no? Si todo en esta novela es diferente, si todo es raro, ¿por qué no hacer un año después? Y precisamente dando tiempo para que la gente la lea y la conozca, ¿no? Entonces es cierto. Tú me preguntas, Vicente, sobre la disposición en tres partes, en tres momentos de la novela. Yo tengo que decir que esa novela es verdad que yo empecé a escribirla a final de 2014 y la termino pues en 2019, ¿no? Y casi hasta un poquito antes, en 2020, cuando la iba a publicar ya Chamán, la estaba retocando y después quité cosas, incluso cuando en las prensas ya quité cosas también, ¿no? Entonces es cierto que tú la novela la terminas ya, o lo que estés escribiendo, lo terminas muy tarde. Esa estructuración en tres partes, esa secuenciación en tres partes fue porque yo, el primer borrador que hice a los 2 años de empezar la novela, era una cosa que era mucho más experimental. Hablamos de que esta novela no es la típica novela lineal, pero es que cuando yo la terminé era completamente un barullo. Era completamente ilegible. Se la di a leer a varios amigos muy cercanos del mundo literario y dijeron, muy bien escrita, muy bien contado, pero esto ni Joyce. Y claro, Joyce, bueno, tenía una motivación, ¿no? Rompió la literatura, pero eso ya está hecho. Entonces, claro, al plantearme yo esto, es verdad que literariamente yo no quería hacer un libro que sonase a algo parecido. Era lo que yo me impuse, quitar todos los lugares comunes, todos los tópicos, todas las palabras, incluso con la adjetivación. Entonces, claro, al mismo tiempo que fui depurando mucho la sintaxis, quería que fuese una sintaxis también un poco, digamos, extraída o copiada del inglés, porque Paul Demuth es un autor americano. Sí, sí. Y bueno, yo hablo inglés, ¿no? No lo digo por tirarme el moco, es que, bueno, mi mujer es irlandesa y nosotros aquí en casa hablamos mucho en inglés. Yo hice filología inglesa, soy un apasionado del jazz, entonces, desde el mismo tratamiento de la sintaxis, que es un poco forzada, desde la adjetivación, una adjetivación mucho más depurada, quizás por la influencia de la poesía, pues también esto tenía que pasar por un escedazo, ¿no? Para que un lector, cuando se enfrente a este libro, cuando se ponga a leerlo, se tiene que poner en tus manos. Entonces es muy difícil que ya el autor, o sea, el protagonista, Paul Demuth, es un borracho alcohólico, politoxicómano. Ya es difícil ponerse en manos de este señor para que te vaya guiando por la novela. No se puede creer, ¿no? Entonces, claro, si el punto de vista del autor, en este caso yo, encima, es mucho más caótico, ya el lector deja de leer. Entonces dije, bueno, tengo muchos textos de esta parte, tengo muchos textos de esta otra y tengo textos de esta. Entonces las fui dividiendo en las décadas, ¿no? Las décadas de la degradación del autor, que estamos tratando de Paul Demuth, ese autor de la generación Beat, muy poco conocido, que es el que va guiando toda su estructuración en torno a su propia novela. En torno a su propia novela, una novela que está hecha de retazos, de retales, de algo que no existió nunca, ¿no? El que podía haber sido el cronista oficial de la noche neoyorquina, el que podía haber sido un gran crítico musical porque conocía a todo el mundo o se fue encontrando con gente, pues se convirtió en lo que estamos hablando antes también, un poco, ¿no? En el forzamiento de que cuando tienes un poco de talento te explotan y te machacan, como pasó con Miles Davis, con Thelonious Monk, con John Coltrane, todos víctimas de los excesos, víctimas de un sistema deplorable, víctimas de un sistema que los va explotando hasta que ya no quedan nada. Entonces ese fue un poco después de una lectura, la estructuración en tres partes, fue un poco a trasmano, ¿no? Fue después. Pero mi intención era mucho más gore y era presentarla directamente tal y como la había vomitado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así un poco gráfica. Bueno, pues felicitaciones porque la estructura te ha quedado genial. La verdad es que es una novela, vamos, estupenda, se lee muy bien, la verdad, ¿no? Y por supuesto, a diferencia de lo que se suele publicar hoy en día, tiene esa profundidad, y creo que Pedro estará conmigo, tiene esa profundidad narrativa necesaria que muchos a veces echamos en falta en las publicaciones de hoy en día. Joaquín, eso está claro. Eso está claro. Vamos a ver, ¿cuánto amas al jazz? Porque tienes que amarlo mucho, porque hay tal conocimiento, o sea, es increíble. Bueno, a mí me has descubierto muchísimas cosas también. Vale, vale, vale. Verdad, ¿eh? Pues fíjate que no me considero, bueno, yo no me considero muchas cosas, no me considero casi nada. Me da vergüenza decir que soy poeta, pero casi toda mi
Casi toda mi obra publicada va por ahí, va por la poesía. Yo solamente he publicado poesía, es el primer libro de narrativa que publico. Entonces yo no me considero muy poeta, tampoco me considero un gran conocedor del jazz. Soy más conocedor de la literatura beat, que me gustó mucho en la universidad, pues estudié filología inglesa, me interesó muchísimo, ¿no? De hecho lo leí, lo traduje, o sea, soy más conocedor de eso y creo que se muestra menos en el libro. Quizá por no parecer tan pedante. Es más fácil ser pedante con la música, que la gente entiende mucho menos Ya, que parecer muy pedante, porque la gente sabe mucho de literatura, ¿no? En general. Entonces hay mucha gente muy especializada en eso. entonces yo intenté poner esas dos grandes pasiones en combinación, ¿no? Cómo se podían combinar. Y el arte, básicamente son las tres. En la pintura, que también se habla mucho, la generación beat, de lo cual he leído, bueno, casi todo eso es un poco arrogante, ¿no? He leído mucho y sigo leyendo, y aparte en inglés, ¿no? Es lo que me interesa. Y después el jazz. ¿Cómo me gusta el jazz? El jazz me gusta muchísimo, lo amo, pero sobre todo el jazz clásico, porque es verdad que no, el jazz actual me cuesta trabajo encontrar la beta, ¿no? Que pueda seguir esa gran historia del jazz, ¿no? Tal y como estaba escrita. Pero bueno, es que trabajé en un garito de jazz hace mucho tiempo, hace años. Trabajé en el Chubicek de Jaén y ahí fue cuando se empezó a forjar, cuando estaba empezando a estudiar en la universidad, justamente en mi educación sentimental, junto a los poetas beat, la música jazz. Entonces es como un complemento y de hecho hay una gran conexión entre una cosa y otra, ¿no? Y lo que me propuse era escribir un libro en clave bebop, es decir, como lo hubiese hecho Jack Kerouac, sí. intentaba demostrar que él escribía de una forma fácil. Es mentira. Jack Kerouac se pasaba horas, días, meses escribiendo una sola página. Escribía mucho y después tallaba. Y con la música parece lo mismo, ¿no? Todo el mundo piensa que la improvisación, bueno, sí, la improvisación es que es muy fácil. La improvisación es muy fácil y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? La improvisación es tocar en nota clave y para eso tienes que estar muy bien formado, tienes que estar, Claro. aparte de tu formación académica, tienes que saber tocar mucho. Entonces, bueno, amo el jazz, sí, mucho, pero no sé si tanto. Yo tampoco soy un especialista, ¿no? También tuve que documentarme, en algunas ocasiones tuve que documentarme en ciertos aspectos Bien. de algunos músicos que me interesaban mucho, pero que no sabía demasiado. Y aparte porque, bueno, es un grito de defensa contra toda la mediocridad musical actual que hay ahora, ¿no? Igual que la poesía, pues yo también practico la poesía desde un punto de vista, bueno, mm, desde el más profundo amor, como filólogo a la poesía. Y no es una cosa que pueda ser flor de un día, ni de Instagram, ni nada de eso. Cada cual puede hacer lo que quiera, Sí, no, pero que prácticamente surge de esas tres pasiones, Vicente. en eso creo que estamos los tres de acuerdo, ¿eh? Sí, No. sí, yo creo que Sí, 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 sí. al Pues final, la verdad que no se nota porque realmente hay textos que son, bueno, que aparecen casi todos, bueno, aparecen todos los personajes que tienen que aparecer, eso está claro, Bill Evans, bueno, que todos los típicos bares tan famosos que podemos conocer los que seguimos en el mundo del jazz de los 50 y los 60. Sí que es verdad que no es lo mismo el jazz de esa época, que ya lo que llegó a llamarse ya fusión, principio de los 70, cada vez un poco más, bueno, más alejado. Sí que es verdad que hay cosas que a mí personalmente sí me gustan, pero sí que es sí. verdad que la originalidad del jazz de esos años, de esos, digamos, 20 años, 15 años, es inigualable. Pero como tú muy bien has dicho al principio, era un mundo muy vinculado a una explotación eh, tanto creativa como física, porque eran personas que estaban bueno, totalmente drogadas, o sea, Sí, sí, sí. constantemente. Más vinculaban muchas veces la creatividad a la drogadicción. Mm, mm, Entonces, claro, eran personas que claro. fueron consumidas en vida simple y llanamente por un parnaso musical que realmente no era así, porque no creo No, que fuera necesario. Yo creo algunos sí que se dio cuenta al final de, de sus días que había cometido errores. mm, Y evidentemente todo ese ambiente que todos hemos soñado en los bares, pues esa masculinidad mm, oscura, por mm, decirlo de alguna manera, que se debiera vivir en los bares de New York del año 50 y años 60, lo refleja claro. perfectamente. Es que debió ser así sí o sí, es que no podía Sí, ser de sí, otra sí. manera. Esos baños tan,
bueno, tan peligrosos como es verdad, que hay muchas historias de que ir al baño en un bar de Nueva York era un riesgo. No sabías lo que te ibas a encontrar. O sea, que entonces la verdad es que es una novela que consigues, Joaquín, desde mi punto de vista, transportar de una manera fehaciente y muy fiel a una época que es difícil reducir en unas, es que no sé cuántas páginas tiene el libro, pero en unas 200 páginas. 200, ¿no? No es muy extenso. 200. Entonces, 195, pero eso habla muy bien de tu labor como escritor, es decir, y evidentemente tendrá mucho que ver con tu vertiente poética de saber, evidentemente, cuáles son las palabras necesarias y cuáles no. Evidentemente, eso lo tengo clarísimo. Sí. Yo no soy capaz de escribir más largo tampoco, ¿eh? Yo creo que la novela, y le quité algunas páginas, podía haber llegado a 220, pero no soy capaz de escribir más allá de eso, ¿no? Y entonces tiene Yo que creo ser que muy sucinto. Dime. logras un poco que yo, como poeta que eres, logras llegar a la esencia en quizá pocas palabras, ¿no? Entonces, una crónica como es esta, ¿no? Que es una crónica que abarca tantas décadas, ¿no? 30 décadas, a través de esas pinceladas fragmentarias, impresionistas, ¿no? Creo que la labor de poeta también hace que ayude, ¿no? Que ayude a ir a la esencia de las cosas, y yo creo que por eso incluso llegaría a decir que en cada una de las partes o de los capítulos haces como la buena poesía, que de alguna manera dejas caer cosas, ¿no? O sea, que sugieres una serie de cosas, ¿no? Que el lector también puede ir poco a poco macerando, ¿no? Y al final de la novela tienes la sensación de haber sido tú protagonista o partícipe de esa historia, ¿no? Que es lo que más me gustó a mí, ¿no? La sensación de haber estado en el Pub Moresby, en el pub, que también es otro, junto con Paul de Mott, es el otro protagonista también, ¿no? Sí, sí. Y de haber estado en todas ellas, ¿no? Y de haber estado con Allen Ginsberg, con Kerouac, con Lou Reed, con Johnny Cash, con todos esos personajes, unos más principales, ¿no? Quizá por predilección tuya, y otros más secundarios, ¿no? Pero que todos están ahí porque todos estuvieron ahí, ¿no? Entonces... Había que cortar también en algún sitio, Pedro, porque sí, yo por claro. mí me hubiese seguido con el rock and roll, y Bob Dylan tiene un papel fundamental, y cómo no metes a Bob Dylan, y cómo no metes a Ornette Coleman. O sea, hay un montón de músicos que ya corté, ¿no? Pero se trata de eso, de, bueno, no cansar demasiado al lector, y que el lector además fuese un lector activo, que estuviese reconstruyendo, y si no estás reconstruyendo, que vayas a buscar, que te muevas un poco de tu sitio, que te dejes de palmera en la nieve, te dejes de historias coloniales que no existieron en la puta vida, y que te vayas a leer de verdad, ¿no? Y que te escuches música de verdad. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero que de eso se trata un poco, ¿no? De, bueno, de afrontar el tema de la literatura desde la propia literatura, ¿no? Y desde como ellos la entendieron, una apuesta con la vida o la muerte. Yo no soy Paul Demuth, ni me interesa en absoluto su vida, pero sí es verdad que esa apuesta con el absoluto, o sí o no, ya está. Se trataba de eso, básicamente. Correctísimo. Sí, Joaquín, la verdad es que es una novela que yo sé que ha tenido buenísimas reseñas y vamos, en la librería nuestra está vamos, bien visible, y la intento vender a aquellas personas, evidentemente, que se la puede vender, porque claro, si el problema en este país, volvemos siempre a lo mismo, es que se lee poco en comparación con los países de nuestro entorno, y después también se lee un poquito mal, no nos engañemos. Sí. Pero bueno, esto es una cosa que aquí en este canal ya se ha hablado y se va a seguir hablando, y vamos a seguir investigando a ver cuáles son, ya no las causas, que las causas yo las tengo totalmente claras, y si no, a ver qué soluciones se le puede. Sí, yo creo que todas las tenemos muy claras, ¿no? Sí, no, yo tengo clarísimo, vamos, pero vamos, que es una cosa generacional, ¿eh? O sea, que esto es una cosa horrible, vamos, lo de este país. Lo que pasa es que muchas veces la gente me dice, no seas tan negativo, Vicente, que se te ve como muy cañero a veces en tus vídeos. Digo, pero si es que es lo que veo. Hay que serlo, ¿no? También. Día a día, si es que yo lo estoy viendo 7 pero horas es al día. que ser pesimista con esto o con otras cosas Yo no no es soy negativo. pesimista, soy un No, realista honrado.
Pero es que eso es lo que quiero decirte, que el pesimista, yo me considero pesimista, pero porque soy realista y la realidad que hay no es muy, digamos, no ayuda para nada, ¿no? Entonces el pesimista es que realmente es un realista nato, que ve Sí, todas sí, las sí. partes malas y las partes buenas La parte también, ¿no? buena, que también la hay. La parte buena es que este libro Estamos acostumbrados al aquí para pesimismo vender. como algo negativo y no es negativo para nada, ¿no? Es como como decir, es una persona romántica, ¿no? Y ya te piensas que es una persona con flores y recitando poemas sabacanos, ¿no? Cuando el romántico era el loco que quería un poco Claro, cambiar el mundo, ¿no? exactamente. Efectivamente. El tipo de cosas que nos creemos o que hacen que nos creamos. Pero bueno. A mí me parece una novela cojonuda, Joaquín. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo Ahí No te voy a llevar la contraria, no te llevo la contraria. quizás sea feo, ¿no? Pero yo quiero mucho a todos los autores, pero yo tengo una gran predilección por ella y la disfruté y de hecho la he vuelto a leer después porque me gusta luego volver a leer para ver las erratas que pueda haber, que algunas habrá por ahí. Porque ¿Alguna vez? creo que no hay libro sano, Claro, bueno, o es difícil. ningún libro sin su rata, claro que no. Claro, que no. ¿no? Es Eso es como jardín sin flores. como o nacer sin un lunar, coño, que Claro, alguno tienes que tener en el cuerpo. Y a mí me parece genial. Sí que es verdad que yo intenté moverla. Claro, nos pilló la pandemia nos ha pillado la pandemia y nos ha pillado también el confinamiento en su día. Y bueno, eso quizás ralentizaría también mucho algunas cosas que yo intenté hacer como editor, mandando muchos programas de jazz, de Radio Nacional de España, Radio 3, mucho programa local de Cataluña también, que controlaba algunos. Pero bueno, no sé, de vez en cuando te llega por ahí venazos de que alguien la ha leído, ¿no? Y parece que hay sí, que se novelas, va moviendo, ¿no? hay novelas que, Pedro, y también te lo digo a ti, Joaquín, Yo creo en que va a las, perdurar en el tiempo. en las editoriales Ojalá. independientes, que ya sé que nos gusta que os digan editoriales independientes, pero las editoriales pequeñas eh, normalmente tienen 2, 3 títulos, de cuando lleváis 5, 6, 7, 8 años, 2, 3, 4 títulos que siempre acaban perdurando. Son como esos iconos donde... Y El imposible lenguaje de la noche es uno de ellos, vuestro, seguro. Segurísimo, eso lo tengo clarísimo. Al igual que el de Historia de una tienda, el de Annie Black, que me confundo. Amy Levy, que estaba yo con Emily Clementina Levy, Black, has hecho... que te tengo que pedir más libros, que se me han agotado. Y Amy Levy, Eso es genial. claro, entonces pues son libros de vuestro catálogo que van a seguir y van a estar ahí, y yo como librero os lo voy a seguir pidiendo y voy a estar súper contento cuando haya una persona que yo enseguida detecte, pues entonces cojo el libro, plac, y se lo vendo. Genial, genial. Entonces, por Es lo único supuesto. difícil, se vende raro, ¿no? Aquí en No Jaén ha se tenido vende mucha difícil, aceptación. no, Joaquín, no se vende difícil. Si el problema es que entre por la puerta la persona adecuada. Claro. Pero eso ya es el destino, ¿no? Eso ya parece de Rayuela o Claro, algo así. Nos es que es encontraremos así. al final, una No, cosa no, así. no, pero es que esto funciona así. Es decir, yo no puedo Ya. venderle este libro a una persona de 60 años que lea a Pilar Eire, que con todo mi respeto. Claro. No, sí, sí, sí. Claro, porque pues no. Es que cuando le explique de qué va el libro va a decir, ¿y qué me está hablando este chico? Entonces, no, Directamente, ya claro. no soy ningún chico, pero bueno, para ella lo seré. Así que, Joaquín, se nos acaba el tiempo, porque se nos ha echado un poco la grabación Bueno, encima. un poquito. Pero lo más importante de todo es que esta presentación sirva para volver a relanzar un año después El imposible lenguaje de la noche. Aquí lo tenemos, lo tenéis en la librería La Montaña Mágica, lo tenéis en todas las librerías independientes, pequeñas y molonas de este país, que somos un montón. Yo estoy De la seguro. web de Chamán Ediciones. Y en la web de Chamán Ediciones, no comprárselo, comprármelo a mí. Así de claro. Comprarlo donde sea. Comprarlo, pero comprármelo a mí primero. Entonces, no, me lo comprárselo a Pedro, que al final se va a ir. No. Que sí, venga. Hay que ir Yo soy generoso. hay que ir a las librerías. Oye, ¿habrá Ya, segunda ya. edición, Pedro, ya que estamos aquí, Vicente?
Pues una segunda edición, cuando Pedro lo diga, esa hora. No sabemos, Hay segunda pues no edición, ¿cómo va sabemos. eso de la venta? Bueno, quizás es un poco un atolladero, perdona, pero Yo si quieres mañana te las miro. no, por saber. Me encantaría que hubiese una Pero segunda edición, mañana, simplemente por ese deseo, ¿no? mañana te De las momento miro. no hemos pensado nada. Pero bueno, como Perdona, yo Pedro. creo que... No, que va. Como yo creo que va a ser una novela que se va a ir vendiendo, como dice Vicente, poco a poco y bueno, tuvo un primer momento bueno, como todos, es que todo funciona así, pegamos el ¿no? Y enseguida pasa un poco al olvido, pero yo creo que es una novela que poco a poco, si logramos dar con gente relacionada con el jazz, asociaciones yo estoy intentando todavía, pero no por nada, yo ya no por venderlas, ni yo no voy a vivir de esto, ni tengo pensamiento, ¿no? Porque creo o considero como lector y como editor, pero también como lector, que a cualquier persona cercana al mundo del jazz o cercana a la literatura norteamericana del siglo XX, le va a encantar. O sea, es que estoy seguro. Entonces, como me veo en la necesidad de decir, tío, hazme caso, o sea, léetelo, te la regalo si quieres, pero léetelo porque la vas a disfrutar, porque es que estoy seguro, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Luis de Boria Ediciones, ¿no? Cuando la leí, además me acordé de él, porque, bueno, nos conocemos un poco, pero más o menos nos olemos, ¿no? Y tenemos ahí un poco... Y se lo dije y se la mandé, de hecho, le dije, tío, léetela porque es que creo que te va a gustar mucho. Sí, le Y bueno, gustó mucho. Le creo que le gustó mucho, por lo menos eso me dijo a mí, ¿no? No sé si por quedar bien o... No, Pero vamos, seguro, vamos. creo que Luis es bastante sincero y además que sabe que... Un beso aquí a Luis. Sí, claro, por supuesto. Bueno, chicos. Y de verdad, bueno, nada. Íbamos a leer algo, pero bueno, ya no podemos leer, pues nada. Bueno, la lo novela, lean ellos. Que lo lean ellos, que lo lean Eso. los lectores. Sí, señor. Bueno, ha sido un placer, Joaquín. Un placer mío también. Pedro, cariño mío, cuando quieras, aquí Vicente, muchísimas gracias. Haces una labor, yo no sé de dónde sacas el tiempo, la verdad, porque entre la librería y hay que todo trabajar esto que estás haciendo, aunque tienes a esta chica ahora... Tengo que dar una mala noticia, se nos va la semana que viene. Ay, pues mira, es una pena, porque esa es una ya, mano, una segunda persona siempre es... Ya se nos va la semana que viene. Victoria, ¿no? Victoria se va a positar a una mejor vida que la del librero. Ya sabes que la del librero es dura. Bueno, según, yo soy opositor desde hace 15 años, no te creas que... Bueno, ahora sí que nos echan. Bueno, chicos, venga, un beso. agur. Un beso, un abrazo, venga.